Bueno, entonces, ¿arrancamos? Adelante. Ibas a arrancar vos, ¿no? Iba a arrancar la directora de primaria, creo. Exactamente, así que Sí, le acá cedemos. estamos. Bueno, ¿Quién para es? iniciar, podríamos apagar todos los micrófonos, así se escucha bien, si les parece. Y vamos habilitando a medida que vamos necesitando la palabra. Bueno, nosotros acá somos el equipo directivo del nivel primario del Colegio Virgen Línea, quienes trabajamos y acompañamos a Emanuel y a todo el equipo docente que trabaja con nosotros. Preparamos así como una breve introducción, dándole las buenas tardes, las bienvenidas a todos a este encuentro, al que denominamos la educación en contexto de pandemia. Y bueno, hoy contamos con la presencia y agradecemos a Daniel Brailovsky, que tiene un amplio currículum de lo que podemos decir que es doctor en educación, licenciado en educación inicial, maestro de nivel inicial, profesor de educación musical, magíster en educación con orientación en gestión educativa, es profesor universitario en diversas instituciones, investigador, formador y capacitador de docentes, coordina los proyectos web No Puedo Negarle Mi Voz y Pedagogías entre paréntesis. Y por último, queremos mencionar que se desempeña actualmente como profesor tutor de Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias de la Flaxo Argentina, rol que lo condujo hoy a estar aquí con nosotros para poder conversar juntos. Así que le vamos a dejar la palabra a Daniel Brailovsky. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Claro, ahí nos conocimos con Emanuel en Flaxo. También estuve en Villa Ocampo hace algunos años, de visita por allí. Había pasado creo que por Avellaneda, por Esperanza, por San Justo y estuve en Villa Ocampo compartiendo alguna actividad. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Decimos que bien. A las que ustedes no conocen, verán algunas caras ahí en medio de los cuadraditos de esta reunión, que son las estudiantes del Eccleston. ¿Cómo están las del Eccleston? ¿Cómo andan? A ver si escuchan alguna voz conocida. Muy bien, Cami Chávez. Todo bien. Muy Hola bien. a todos. Hola, profe. Hola. Profe. ¿Cómo les va? Bueno. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Acá llega Carla. El encuentro de hoy teníamos ganas de dedicárselo a esta coyuntura que nos atraviesa, a esta situación particular, extraña, extrañante, que nos hace extrañar la escuela también en su forma habitual, que es el aislamiento producto de la pandemia. Entonces, bueno, como para empezar, hemos acordado que yo me tome un primer rato para decir algo, para poner algo sobre la mesa, digamos, que después se pueda discutir, pero para darle sobre todo un aspecto de conversación a esto, una tesitura más de intercambio, de modo tal que no sea una conferencia o una clase, sino un puntapié inicial en algunas cosas que voy a proponer para pensar. La sugerencia, bueno, es que cada uno tenga a mano su idea, su lapicera, su apunte para después intervenir y que podamos escuchar cómo desde el jardín, desde la primaria, desde la secundaria, desde el nivel superior, estamos viviendo un poco esta circunstancia tan particular y cómo puede mirarse desde los lentes de la pedagogía, ¿no es cierto? Cómo puede mirarse específicamente desde los lentes de esta reflexión amplia, un poquito sensible a lo histórico, un poquito sensible a lo político, y con una forma particular de conversar la teoría, que es la de la pedagogía, ¿no? Me gustaría comenzar diciendo que esta pandemia hace ver, Marcelo Caruso, el que escribió este libro tan bonito con Inés Dussel de la escuela como máquina de educar, dijo hace unas semanitas en una charla que la pandemia es como una máquina de hacer ver cosas, ¿no? De alguna manera nos enfrenta a preguntas que ya nos veníamos haciendo acerca de la escuela, que tienen que ver, por supuesto, con la exclusión, con la desigualdad, con las diferencias terribles que caracterizan a nuestro sistema educativo y que se ponen más en evidencia ahora,
pero pasada esa primera e ineludible cuestión, creo que nos enfrenta a dos preguntas más o menos simétricas entre sí. La primera y más urgente es cómo seguimos haciendo escuela, toda vez que la escuela no es solamente el edificio, sino que hacer escuela va más allá del edificio. De hecho, hace rato que hay escuelas fuera de los edificios escolares, la escuela hospitalaria, hay formas. De hecho, con Emanuel nos conocimos en un espacio que ya era virtual antes de la pandemia, el diplomado. Y la otra pregunta es, ¿qué nos muestra? O sea, la primera es cómo seguimos. Y la segunda es, ¿qué nos está mostrando toda esta situación acerca de lo que significa la escuela y lo que significa hacer escuelas? Y creo que una de las cosas que nos está mostrando tiene que ver con las tecnologías, obviamente, y con el lugar de las tecnologías en la escuela. Desde que comenzó la revolución tecnológica, la revolución digital, por llamarla de alguna manera, han existido dos posiciones por lo menos muy diferentes entre sí. Una que reduce y simplifica el dilema de lo tecnológico, así lo incorporamos o no lo incorporamos, entonces somos tecnofóbicos o somos tecnofílicos, o somos inmigrantes digitales o somos nativos digitales. Y creo que esta visión, decía, simplifica, reduce, banaliza la cuestión de las tecnologías, frente a la otra posición, que es la posición de ver a lo tecnológico como algo social, digamos, que las tecnologías no son simplemente aparatos que se usan o no se usan, sino que detrás de cualquier debate sobre el uso de la tecnología hay un debate pedagógico más amplio. Y de esos debates pedagógicos más amplios, tal vez el más evidente es este de lo nuevo y lo tradicional, que es un tema que a mí hace rato que me gusta pensar, entonces lo tomo en primer lugar por ese lado. Todos estuvimos en alguna clase, tal vez en el rol de profesores, en la cual se dibujó el cuadrito en el pizarrón, escuela tradicional, escuela nueva, ¿no? Tenemos todos presentes ese cuadrito de que estoy hablando. En la escuela tradicional hay filas, en la escuela nueva hay rondas. En la escuela tradicional la enseñanza está centrada en el profesor, en la escuela nueva está centrada en el estudiante, magistrocentrismo, paidocentrismo, etc. Entonces, en este esquema, si hay que ubicar a lo tecnológico de algún lado, instintivamente todos ponemos a lo tecnológico del lado de lo nuevo. Enseñar con pizarrones, tizas, cuadernos y libros es tradicional, enseñar con pantallas, con tecnologías, con proyecciones, con interacciones virtuales es nuevo. Y esta mimetización entre lo nuevo y lo tecnológico, creo que la pandemia nos está mostrando que era una mimetización bastante infundada. Quiero decir, si algo estamos aprendiendo acerca de las tecnologías con todo esto, es que se pueden dar clases absolutamente tradicionales a través de Zoom, que se pueden dar tareas absolutamente conductistas y tradicionales a través de Drive o de Padlet o de lo que sea, ¿no? Entonces esta idea de que las tecnologías eran un estandarte del progresismo, que teníamos docentes del siglo pasado con alumnos del siglo que viene, porque los alumnos manejaban mucho las tecnologías, o la idea de que la pandemia, porque nos obligó a usar las tecnologías, nos hizo de repente caer en ese futuro que ya estaba vaticinado. Creo que se está mostrando con toda claridad que todas esas serán pavadas en las que no teníamos, yo jamás creí en esas cosas, pero en la que no tenemos por qué seguir creyendo, digamos. Ahora creo que se ha puesto muy en evidencia, creo que es una primera lección que estaríamos aprendiendo. Y una segunda cosa que puede, me parece, esclarecerse en relación a esta relación de lo tecnológico con la novedad, tiene que ver con algo que pone al docente en un doble compromiso, o en una doble tarea, o en una doble disposición a que las cosas funcionen. Una tiene que ver con poder trazar buenos mapas de ruta, con poder trazar buenas cartografías más o menos inteligentes, de la enseñanza entendida como algo que tiene sus ribetes técnicos, sus desafíos prácticos, digamos. A mí me gusta llamar a este aspecto de la docencia, en la cual uno piensa, a ver, ¿cómo organizo la secuencia? ¿Cómo organizo el espacio? ¿Cómo organizo los tiempos? ¿En qué orden van los contenidos? ¿Qué primero y qué después? ¿No es cierto? Esta especie de armado de la infraestructura de la enseñanza, me gusta pensarlo desde la metáfora de la arquitectura. O sea, el docente es un poquito diseñador, es un poquito arquitecto de una experiencia de enseñanza que promueve cierta relación con la disciplina que se enseña,
me gusta pensarlo en relación a la figura del arquitecto, ¿no? El docente arquitecto. Y creo que las tecnologías ayudan mucho a pensar a esta parte de la clase, porque como bien dice Neil Selwyn, no sé si lo conocen, voy a escribir en el chat el apellido de este autor, Selwyn se llama, Selwyn. Neil Selwyn tiene una visión muy interesante de la tecnología, una visión crítica. ¿Dónde está? Acá está. Dejo un pequeño artículo de Neil Selwyn, creo que vale la pena leer por si alguien tiene ganas de profundizar en esta perspectiva. Él hace una especie de recopilación, de raconto de todos aquellos aspectos de la tecnología que nos venían complicando la vida y por, digamos, estar un poco fascinados, un poco anonadados frente a la promesa de innovación de la tecnología, no estábamos viendo. Es decir, la idea de que la tecnología también tiene algunos puntos oscuros, ¿no? Estereotipa las relaciones, cuántas veces hemos estado en clases en las cuales un PowerPoint estupidizaba un poco el contenido, el profesor leyendo en voz alta un párrafo entero en una pantalla, dándole la espalda a los alumnos, y los alumnos no sabiendo si mirar al profe, mirar la pantalla, en la cual había una reiteración inútil. En fin, yo recuerdo que cuando yo hice la secundaria criticaban a mi profesora de historia porque tenía unos papeles amarillitos que leía en voz alta desde hacía 20 años y eran los mismos papeles amarillitos. Entonces era el arquetipo de la profesora que jamás se actualizaba, que no se volvía a poner en contacto con el amor que debería sentir por la historia como disciplina. Y creo que el PowerPoint hace algo de eso. Y al mismo tiempo, bueno, las interacciones en los entornos virtuales a veces también rigidizan, estereotipan, y eso lo estamos viendo ahora. El otro costado de la docencia, no el de la parte técnica, en la que, insisto, creo que sí ayudan mucho las tecnologías, porque tener un Excel con la lista de alumnos, ir tildando actividades, etcétera, armar cronogramas, las tecnologías sí que ayudan mucho con eso. Selwyn dice que las tecnologías no sirven para aprender, sirven en todo caso para organizar las tareas que rodean al estudio, o que sirven para organizar las tareas que rodean a la enseñanza, pero que no sirven ni para enseñar ni para aprender. Para eso hace falta ser un buen anfitrión del encuentro pedagógico, que es un poco el otro costado que me gusta pincelar, ¿no? El docente como arquitecto, el docente como anfitrión, como un artesano de su oficio, que de alguna manera ve en el libro, el pizarrón y el cuaderno, no viejas tecnologías caducas que tienen que ser reemplazadas por netbooks, proyecciones, etcétera, sino las herramientas de su oficio. Y creo que a esto quería llegar, para esto estoy presentando las ideas del docente como arquitecto y del docente como anfitrión. Al docente tecnológico lo hemos visto muy arquitecto, y al docente anfitrión lo hemos visto muy antitecnología. Como si no fuera posible ser un buen anfitrión haciendo además un uso razonable, un uso humanizado de las tecnologías. Y creo que el mayor desafío que se nos presenta por estos días respecto de las tecnologías es humanizar su empleo, es decir, ponerlas al servicio de nuestra inteligencia práctica como docentes, que necesita organizar buenos entornos de aprendizaje, y como se lo llama ahora, no es una imagen que me guste mucho, pero bueno, para iluminar este aspecto de la docencia, que es la organización práctica, pero también para hacer ejercicio, ya que no hay más remedio por estos días, de nuestro lugar de docentes anfitriones, ¿no? Creo que la escuela representa para las chicas y los chicos que van a la escuela un espacio en el cual se conectan con el mundo de una manera tan particular, se conectan con el mundo de una manera tan diferente de aquella que se les propone en sus hogares, que para pensar si la escuela sigue, hay que pensar en qué medida seguimos haciendo escuela, en el sentido de seguir ofreciéndole a las chicas y a los chicos alguna posibilidad de mirar el mundo de una manera diferente de la que la miran en la vida cotidiana. La preocupación por la evaluación, que es propia del nivel secundario y un poco también del nivel primario, a veces convierte esa preocupación, ese compromiso con que los chicos sigan viviendo la experiencia de lo escolar, en una contabilidad de lo que pueden aprender,
No sé si ese gesto contable, un poco escribanil, ¿no? De preocuparse porque lleguen a destino los contenidos, empuja también lo otro, tal vez un poco sí, pero me viene una imagen de este filósofo español, Santiago Albarrico. Santiago Albarrico, en un texto muy bonito que está en línea, después dejo también, ese es el nombre del autor, dice que el mundo puede verse como dividido en turistas e inmigrantes. Plantea estas dos imágenes. Esto no significa que la gente viaje como turista o viaje como inmigrante. Lo piensa metafóricamente, dice. El turista y el inmigrante no tienen que ver con las formas de viajar, sino con cierta forma de mirar el mundo. El turista mira todo desde la silleta del consumo estandarizado, dice él, ¿no? O sea, el turista es el que está delante de un monumento milenario, pero se pone entre la cámara y el monumento y se saca una foto. Yo y la Torre de Eiffel, ¿no? Yo y el Big Ben. Yo y el Obelisco de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuál es el monumento más importante de Villa Ocampo? El monumento del fundador. El monumento del fundador. En los Campos Amané. ¿Cómo? En la entrada. En la entrada, el monumento al fundador en la entrada. Bueno, yo y el monumento del fundador en la entrada. Es decir, esta es la actitud típica del turista, es la actitud del consumo que se queda con lo que el paquete le ofrece, ¿sí? La mirada, y Albarrico la señala como una mirada negativa, por supuesto, ¿no? La escuela estaría para que los chicos no sean en el mundo turistas y estén permanentemente consumiendo, haciéndole caso a todas las publicidades que los invitan a desear un nuevo celular, a comprarse cosas de moda, de marca, etcétera, sino que puedan mirar con unos ojos más singulares, más propios, dejarse atravesar por experiencias diferentes de la experiencia estandarizada que les ofrece el mundo. Desturistizarlos, digamos. La escuela estaría para arrancarlos de esa mirada subordinada, alienada del turista, del que solamente se ve a sí mismo delante de las cosas y se saca autofotos y esta especie de arrogancia muy de esta época. Sería la escuela un lugar para combatir eso. La imagen del inmigrante, Albarrico, como buen europeo, la ve como la de la persona que de alguna manera está en los márgenes, en la exclusión, ¿no es cierto?, que nunca es local en ningún lado, porque siempre está en tránsito, porque siempre lo están echando de todos lados, porque es discriminado, digamos, ¿no? Entonces, la escuela, si iguala, democratiza, digamos, si la escuela en algún sentido libera los destinos, también lo hace en la dirección de evitar que las personas se conviertan en inmigrantes de su propia tierra, porque la escuela da de comer, porque la escuela da de leer, porque la escuela da obras de teatro, visita museos, uno escucha cuentos, uno tiene tiempo de jugar en la escuela, y todas estas cosas nos evitan ligarnos a esa experiencia del mundo a la que Albarrico asocia con los inmigrantes, y también la escuela, decíamos, abre la experiencia hacia diferentes lugares, que no son los lugares por defecto, por default, ¿no es cierto?, sino que ofrece otros horizontes culturales, y eso, bueno, nos hace abrir la curiosidad hacia el mundo de una manera diferente de la del mero turista. Entonces, planteando, digamos, que no tenemos edificios escolares, que no tenemos los espacios habituales, sería lindo poder hacer un esfuerzo para recuperar algo de lo que significa hacer escuela, aunque no tengamos las aulas, Yo no creo que perder el espacio físico haya sido lo que más afectó la posibilidad de hacer escuela, sino, mis estudiantes seguro que van a coincidir conmigo, porque hemos estado leyendo Defensa de la Escuela, de Martin Simmons y Jean Magellan, no es el espacio escolar lo que más nos preocupa perder, sino el tiempo escolar, ¿sí? Por esto que nos dijeron estos autores, Simmons y Magellan, Defensa de la Escuela. Yo no sé si todos han leído ese libro. El libro de Simmons y Magellan es un libro publicado en el 2014 por Miño y Dávila,
Y ese libro, bueno, ha puesto patas arriba un poco el mundo de la pedagogía. Ahí les estoy dejando el link al libro completo y también a un video que fue la clase anterior que hicimos con nuestros estudiantes de pedagogía, pero que la hicimos abierta y quedó grabada, acerca de ese libro, Defensa de la Escuela. Ellos ahí plantean que si la escuela iguala, si la escuela es un invento revolucionario que viene de la antigua Grecia, es por su valor para liberar tiempo y para democratizar el tiempo libre, ¿no es cierto? Los chicos van a la escuela, vieron que cuando empezó la pandemia, por ejemplo, hubo una queja recurrente de todas las familias de que las profesoras y profesores le tiraron un montón de tarea a los alumnos. Los que estamos adentro de las aulas sabemos que en realidad no les dieron a hacer más tarea de la que hubieran hecho en la escuela, incluso les dieron un poco menos de tarea de la que hubieran hecho concurriendo regularmente a la escuela en ese tiempo. Lo que pasa es que lo que no tenían era el tiempo para hacerla, era el encuadre para hacerla. No, yo entrevisté a una madre de un nene de primer grado que me dijo, cuando me senté a hacer la tarea con mi hijo, me di cuenta de algo que era tan tonto que me reía yo misma de haberme dado cuenta de eso. En la escuela tienen recreos. En la escuela llegan, charlan un rato entre ellos, la maestra les dice, bueno, atiendan, vamos a trabajar, trabajan media hora, 40 minutos. Después tienen un recreo, la clase de música, vuelven, trabajan otra media hora, otros 40 minutos. Bueno, al final del día le dedicaron por lo menos 3 horas, ponele, de trabajo concreto a ciertos ejercicios, pero repartidos en unas cuantas horas, repartidos entre otras actividades. Ese tiempo tan valioso de trabajo, pero compartido con otros, interrumpido por conversaciones que vienen al caso, que enriquecen esa tarea, etcétera, en la casa no está ese tiempo. Entonces, recuperar algo del tiempo escolar sería una de las metas, uno de los desafíos. Me gustaría pensar en clave de la materialidad, por un lado, o sea, pensar qué cosas de lo material de la escuela se pueden recuperar, y en clave de otros conceptos que me gustan mucho, que son los conceptos de la carta y del relato, de lo epistolar y de lo narrativo. A ver si sale. Serían como estos 3 elementos que me gustaría utilizar para poner sobre la mesa y que, a ver, después imagino. Sabemos que en las aulas se despliegan ciertas acciones muy precisas, ¿no? Algo de esto está planteado en un texto que con Emanuel pusimos a circular ahí, y que después también, para el que tenga ganas, se puede recuperar ahí, ¿no? Que se llama Ecos del Tiempo Escolar. La forma de conversación que se da en una aula es difícil de replicar en el hogar, porque en el aula, primero, los que conversan son desconocidos, ¿no? Mi amigo Carlos Escliar repite siempre esta idea tan hermosa que dice que educar es conversar entre desconocidos, entre cualquieras, además, ¿no? O sea, en el aula los profes y los estudiantes no se conocían y no están ahí para conocerse ni para hacerse amigos, sino que están ahí para conversar de una tercera cosa, que no es ni yo ni vos, sino la educación, la pedagogía, la matemática, la historia, la literatura, lo que sea que uno enseñe. Y entonces esta conversación, que es extensa, que es profunda, que no tiene apuro, en el que se cuida lo que se dice, porque no se habla de cualquier manera en el aula. Además, en el aula uno conversa y siempre hay algún libro en el medio. En el aula uno conversa utilizando ciertas palabras más o menos seleccionadas, más o menos apropiadas en el doble sentido, de correctas y de hechas propias, ¿no? Y al mismo tiempo en el aula se conversa con libertad. Hay algo de democrático en la conversación del aula. En el aula conversamos para balbucear lenguajes y para dar a balbucear a los alumnos lenguajes, el lenguaje de las áreas, de las disciplinas, de las ciencias, de la historia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se puede recrear algo de esto en la virtualidad? Y me parece, yo hoy escuchaba una clase, antes de venir acá estaba escuchando la clase de Inés Dussel, y ella decía que para poder utilizar las tecnologías en modo aula, para hacer escuela, hace falta primero desfascinarnos, pero además descomercializarlas. Es decir, ¿querés dar clases por Facebook? Bueno, para dar clases por Facebook vas a tener que separarte del uso habitual de Facebook, que es un uso superficial, que es un uso
que por default está pensado para promover ciertos circuitos, ciertos modos de interacción, esto del me gusta, por ejemplo, en el Facebook, hace un elogio de la empatía espontánea con las cosas, ¿no? De la empatía espontánea y superficial. Si algo te resulta atractivo porque te hizo reír, enseguida le pones me gusta, y la acumulación de me gustas jerarquiza en popularidad ese contenido, y eso atrae cierta oferta publicitaria. En YouTube es mucho más evidente, ¿no? La lógica del youtuber no puede ser la lógica del profesor, ¿no? Un profesor no es un youtuber aunque publique videos en YouTube. Los youtubers no importa mucho lo que publiquen siempre y cuando tenga éxito, porque de esa manera los sponsorean. El profesor en todo caso usará YouTube para hacer llegar un material a sus estudiantes, pero ese material no necesariamente es lo que los estudiantes quieren escuchar. Yo no elijo la bibliografía pensando que a mis alumnos les va a gustar mucho y que sea atractiva para ellos, aunque también, me encanta que les encante, me encanta que les guste cuando les gusta, pero me parece que tenemos que discutir los textos que hay que discutir para entender de qué se trata esto de la pedagogía. Entonces, la relación con la atención, la relación con el placer, la relación con el tiempo, es muy diferente en el aula que en Facebook o en YouTube, por ejemplo. Entonces vale la pena tomarse esta sugerencia de Inés Dussel de desfascinarnos, de descomercializarlas y de darles otro uso, ¿no? Desmancharlas de marketing, desmanchar la mirada para utilizar estas cuestiones. Y por supuesto, usarlas mientras dure la pandemia, ¿no? Y evitar hacer de esa necesidad, como dice Fernando Bárcena, una sospechosa virtud, que no lo es. Pero decía que se puede recuperar algo de la materialidad. A mí me gusta dar clases cerca de los libros, ¿sí? Pongo algún juguete también, porque doy clases en el profesorado de educación inicial, entonces me viene a mano tener algunas cosas cerca, una lata hecha por alumnos, en algún lado, en fin, creo que tener un pizarrón, o utilizar un documento de texto como pizarrón, pero darle un uso lo más pizarrónico posible, ¿sí? Si vale la palabra. Tomar apuntes, tener un cuaderno de verdad, con una lapicera de verdad a mano, y que los alumnos tomen apuntes, no en el chat del Zoom, del Meet o del Jitsi, sino un apunte en un cuaderno. Creo que es una práctica que, aún frente a un profesor que está diferido por la pantalla, puede ayudar a los estudiantes a palpar el aula, la sensación del aula. Los dibujos, yo en mis clases de didáctica, por ejemplo, la semana pasada les propuse a los alumnos que dibujen una situación de enseñanza, y bueno, que les saquen una foto y me la manden, pero que la dibujen, ¿sí? Que la dibujen. Ponerse en contacto un poco con el mundo material que rodea, que le da un poco de cuerpo al estudio y a la enseñanza. Y en línea con esto, pensar también dos formas del tiempo, que son la forma de lo epistolar, de la carta, y la forma de lo narrativo, del relato. Por ejemplo, conozco un profesor de arte llamado Pablo, que compuso un poema para sus alumnos. ¿Lo escucharon? ¿Les llegó por alguna red el poema de Pablo Solo Díaz? El poema para dibujar de Pablo Solo Díaz. Yo creo que lo tengo acá. Pablo Solo Díaz es un profesor de arte de Las Flores. En su poema, él dice: describe un árbol loco. El árbol en algunas ramas da milanesas, en otras ramas da panceta, en otras da cuadernos. Es decir, es una especie de cuaderno mágico, digamos, que tiene esta característica. A ver si es si se puede escuchar, no sé, ustedes me dirán si se oye o no. ¿Se escucha la voz del profe? ¿Sí o no? No sé. Lo que puse recién no se escucha. Bueno, entonces les voy a dejar a ustedes que lo escuchen cuando quieran, el poema que le hizo Pablo a sus alumnos, y en el que les dice: hola chicos, acá le pedí a la seño de ustedes que les haga llegar por WhatsApp este mensajito mío, les pido que dibujen este poema. Y el tipo despliega un poema
despliega un poema descriptivo muy divertido, en el cual los chicos después lo dibujaron, y empezó a recibir, el poema además circuló, y así me llegó a mí también, pero decía, todo el mundo está escondido dentro de la cartuchera. Y decía que ese es un árbol que enseña a hacer un dibujo loco de una clase sin escuela, ¿no? El ejemplo viene a cuento de que uno puede poner a los chicos con distintos recursos, digamos, en situación de conectarse con la tarea escolar y de generar un tiempo que separe el tiempo habitual del hogar, que se separe del tiempo habitual del hogar y que convierta esa actividad en un momento especial, en un momento que los conecte con una lógica diferente del ser uno mismo, hijo de, nieto de, habitante de esta casa, miembro de esta familia, no porque uno vaya a renegar de todo eso, ¿no? Sino en el sentido que le dan Simons y Machelen a las ideas de suspensión y profanación. Suspensión porque el tiempo escolar es un tiempo que suspende el tiempo común, profanación porque todo lo que se lleva a la escuela se convierte en otra cosa, se lo profana. Si yo este mate lo llevo a la escuela, no es un mate, salvo que lo use en la sala de profesores para tomar mate con mis colegas, pero si lo llevo al aula para estudiarlo, estudiaremos la historia del mate, es decir, haremos cosas que no se hacen en casa con el mate. Se profana su uso habitual y se lo convierte en otra cosa. Y creo que lo epistolar y lo narrativo, y ahí voy, son dos maneras de lograr esto. Las cartas me interesan porque las cartas cumplen con una serie de características que emparentan la comunicación con lo que es la vida en las aulas. Se habla, por supuesto, así como se habla de la muerte de los libros, etcétera, se habla de la muerte de las cartas, porque ¿quién escribe cartas hoy día? Sin embargo, fíjense, y esto lo dice de una manera muy bonita Armando Petrucci, que ha escrito la historia de las cartas a lo largo de la historia humana, dice que si bien ya nadie manda cartas, o casi nadie, para comunicarse con los familiares o con los amigos, sí se siguen escribiendo cartas manuscritas para ciertas decisiones irreversibles o para ciertas comunicaciones íntimas y cotidianas. Por ejemplo, si alguien se va a suicidar, escribe una carta manuscrita en general y dice, bueno, por tal y cual razón me quito la vida, por ejemplo. O si vas a fugarte de un lugar o abandonar a alguien, o las cartas de amor, digamos, las que tienen que ver con cambios vitales importantes. Y por otro lado, la lista del supermercado, la notita pegada en la heladera, estas cosas menores que se dan entre las personas que comparten la vida cotidiana, también suelen ser manuscritas. Entonces, lo muy íntimo y cotidiano, o lo muy público y trascendente, siguen teniendo alguna relación con lo manuscrito. Y la escuela también sigue teniendo una relación con lo manuscrito. En la escuela se sigue escribiendo, creo que hay pocos lugares donde se escriba tanto a mano como en la escuela, ¿no es cierto? Y la carta tiene además como poder de inspiración para que cuando después un profesor, una profesora o una maestra graba un video para sus alumnos, pensar ese video no como un contenido, como un material que se sube para que quede a disposición, sino como una carta, significa pensarlo no como una comunicación genérica que no es para cualquiera, sino que uno le habla a su grupo de alumnos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vean el video, si lo ven, que explica, que comenta, que habla sobre el libro Defensa de la Escuela, ahí yo comenzaba diciendo los nombres de mis estudiantes de pedagogía, porque era para ellos, aunque lo abríamos la puerta para que lo escuche cualquiera, ¿no? Y la carta además tiene un ida y vuelta, es decir, la carta forma parte de un intercambio que se sostiene en el tiempo, ¿no? Hay una relación en la carta, salvo la carta documento o la multa que te llega por carta, que no requiere respuesta, más que pagar. Una carta de las de antes implica que uno se toma el tiempo para esperar la respuesta. Y fíjense que en una materia los chicos se encuentran una vez por semana. Es decir, está ese ciclo de las cartas. Y además nosotros en cada semana decimos, bueno, para la próxima leemos tal cosa, o hacemos tal ejercicio, o hacemos tal tarea. Y se parece un poco al intercambio epistolar. Entonces creo que apoyarse en lo epistolar puede ser una manera, en estos tiempos complicados, de recuperar algo del orden de la escuela. Y con respecto a lo narrativo, si las cartas tienen que ver con escolarizar un poco las relaciones virtuales,
en un sentido bueno de escolarizar, creo que los relatos son una linda oportunidad para traer a escena cosas del mundo, para poner algo sobre la mesa, como dicen los autores de Defensa de la Escuela, ¿no? Hay una cosa narrativa en general en lo educativo, pero más allá del hecho de que toda clase puede verse como un cuento que cuenta el profesor a sus alumnos, el relato además organiza las ideas, las convierte en un ejemplo concreto, las hace palpable, ¿no? Dice Jorge La Rosa en un libro, lo debo tener por acá, el profesor Artesano, dice el libro, el profesor Artesano, dice Jorge La Rosa que el profesor es el que añade al mundo, dice, cosas buenas, bellas y verdaderas. El artesano es el que añade al mundo, digo, volviendo al mate, ya que lo tengo acá. Este mate es una cosa buena, bella y verdadera que un artesano hizo y ahora forma parte de mi vida cotidiana porque lo uso para tomar mate, ¿no? ¿Qué cosas buenas, bellas y verdaderas usan los alumnos, forman parte de la vida de nuestros alumnos, gracias a las clases que han compartido con sus maestros? O pensémoslo como alumnos, que de lo que somos, de lo que nos acompaña cotidianamente, de nuestra sensibilidad, de las conversaciones que somos capaces de tener, de las lecturas que nos acompañan, de los proyectos en los que nos involucramos, de las emociones que nos suceden, de las decisiones y las vocaciones que orientan nuestra vida, que de todo eso podemos reconocerlo en alguna medida, aunque sea, como la huella de maestros y maestras que hemos tenido. Entonces, creo que el relato invita a materializar eso, esa cosa artesanal, ¿no? A veces, por supuesto, lo narrativo es muy concreto y el docente efectivamente cuenta historias o muestra películas, que es lo mismo, ¿sí? Pero también a veces en el jardín, en el nivel inicial, cuando organizamos las actividades en secuencia, o hacemos una unidad didáctica, o desplegamos un proyecto a lo largo del tiempo, eso le da a nuestra propia experiencia un tono narrativo. Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando con mucha atención lo que se está haciendo en los jardines en este momento de pandemia, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, he visto proyectos muy bonitos, acá me había notado algo. Por ejemplo, en un jardín le propuse a los chicos que coleccionen algo, lo que vean que sea abundante en su casa, que coleccionen, que junten, ¿sí? Por ejemplo, corchos. Si en la casa se toma vino, habrá corchos. Si se toma Coca-Cola, habrá tapitas. Si alguien colecciona cartas, habrá sobres. Si tienen un jardín lleno de plantas, habrá hojas. Pero que coleccionen algo abundante para después la profesora lo empleaba en una secuencia de sucesivas actividades ligadas al conteo. Y algunos chicos las hacían con sus corchos, y otros con sus pétalos, y otros con sus hojas, y así, ¿no? O cuando se presentan varios poemas o varios cuentos de un mismo autor. Entonces, ¿se acuerdan que ayer vimos los limericks de María Elena Walsh? Bueno, hoy vamos a leer Dylan Kifke, ¿no? Le tengo que abrir la puerta a alguien más que está llegando, perdón. Miriam. Ahí está, bienvenida Miriam. O por ejemplo, un espacio de recetas. En un jardín, bueno, todos los lunes los chicos sabían que recibían 1 o 2 recetas para hacer en la semana, es decir, recetas que pueden hacer los chicos del jardín, ¿no? Una ensalada de frutas, platos decorados, ¿sí? Por ejemplo, habrá un bosque nevado con puré y brócoli, ¿no? Es un bosque nevado, y para los chicos era un bosque nevado. O las profes armando algún tipo de álbum digital que se va alimentando con las producciones que van enviando los chicos y las pueden ver online, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo del orden de lo narrativo que se utiliza, que se toma. Me gusta mucho la historia que cuenta Philippe Mérieux en el libro Recuperar la Pedagogía, bueno, voy a encontrarlo, ahí anda. Recuperar la Pedagogía de Philippe Mérieux es un libro muy bonito, lo recomiendo totalmente. Si no lo han leído, Recuperar la Pedagogía. Se llama Recuperar la Pedagogía, de lugares comunes a conceptos claves. Es un libro que, bueno, alguien lo ha puesto digital por ahí, no sé si está completo, pero aunque sea algunos capítulos hay, lo estoy dejando en el chat.
Es un libro muy bonito que vale la pena leer y que en la página 80 de ese libro van a encontrar una historia muy linda. Es la historia del escritor Albert Thierry. A este poeta de principio del siglo, Méliès recupera sus diarios escolares, porque fue maestro él, ¿no? Entonces, el tipo les leía un texto literario a sus alumnos, porque era un poeta, imagínense, ¿no? Entonces les enseñaba literatura, y los alumnos se burlaban de él, y no les gustaba lo que él les leía. Después los veían en el recreo imitándolo jocosamente, y riéndose de él, y no con él. Y entonces, lo que Méliès recupera del diario de Thierry es la reflexión de Thierry que dice que cuando haya pasado los años, la influencia de esta lectura que él les hizo a sus alumnos vivirá en sus almas como un solo día de primavera vive en un árbol de 1000 años. O sea, tendrá el efecto de un día de primavera en un árbol de 1000 años, que no es poca cosa. Pero creo que eso invita también a considerar ese efecto que tiene la escolaridad. Muchas veces, digo, todos los chicos en el jardín no, pero en general se quejan de sus maestros, de sus profesores, de sus profesoras. A veces porque somos pésimos profesores y merecemos que se quejen de nosotros, probablemente, pero también porque forma un poco parte de esa cofradía estudiantil el oponerse al mundo adulto que está representado en los profesores, cierta forma de resistencia y cierta aceptación de esos clanes en los roles escolares forma parte de la vida escolar. Creo que tomárselo ridículamente en serio eso, como si hubiera que liberar realmente a los niños de la opresión adulta, es consecuencia de malos entendidos de lo que es muy difícil retornar. Entonces, bueno, los relatos, dice también Albarrico, Santiago Albarrico, en este libro tan bonito que se llama Leer con niños, bellísimo, este no está digital, salvo que lo compren digital, que eso también se puede, pero en este libro él dice que los relatos son salvavidas en medio de esta tormenta, ¿no? ¿De qué manera vamos a conocer otras formas de vida que no sea nuestra vida, otras formas de alegría, de sufrimiento, de experiencia, que no sea nuestra alegría, nuestro sufrimiento, nuestra experiencia, sino a través de los relatos? Entonces, si los cuerpos de los chicos están dispersos cada uno en su casa, si no nos encontramos en la escuela, si no hay ronda, ni fila, ni ritual, ni bandera, ni nada que nos reúna, la experiencia del relato, cuando estamos contando una historia, es una experiencia compartida y proporciona ciertas herramientas para poder construir un argumento de pertenencia a la escuela. Estamos juntos porque escuchamos el mismo relato, digamos, ¿no? Y necesitamos estar juntos, y creo que hay pocas cosas que nos hagan sentir tan juntos como escuchar juntos un relato, ¿no? De hecho, cuando los chicos salen de la escuela, ¿qué es lo primero que le pregunta a la mamá? El papá, el que lo vaya a buscar, ¿qué le pregunta? Sale el nene. ¿Cómo te fue? Contame. Exacto. ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron en el jardín? ¿Qué hicieron en la escuela? ¿Qué hicieron hoy, no? Entonces, ¿qué hicieron hoy? Las historias, digamos, nos sacan de nosotros mismos y nos muestran otras vidas. Leo un fragmentito de este libro de Santiago Albarrico, son 2 renglones nomás, dice: antes de ser ideológicos o educativos, y solo por eso pueden ser también ideológicos o educativos, los relatos son, mirá qué linda imagen, botiquines de supervivencia que incluyen las piezas necesarias para levantar un mundo y sostenerlo en medio de la lava sin fronteras, ¿no? Es un poco la imagen bonita que nos propone Santiago Albarrico para pensar el relato. Estoy viendo por dónde entra ese ruido. ¿Será mío propio? No sé. Hay algún micrófono abierto, pero no me doy cuenta cuál es, porque estoy viendo todas los perfiles y están todos los micrófonos cerrados. Bueno, andás a ver. Capaz que son los espías de Google que nos están metiéndose acá. Bueno, digo, el relato sirve para ocupar cierto espacio en el cual uno no está obsesionado por el contenido, uno no se contagió la conteniditis, y uno todavía puede pensar en el sentido profundo de la experiencia escolar, en la que uno no enseña solamente una lista de cosas, sino que no todo el tiempo transmite algo en relación
a su propio amor a las cosas, a su propio amor al mundo, ¿no? Y esto se hace, por supuesto, a través de los relatos, ¿no? Bueno, creo que hasta acá han por lo menos planteado un argumento, planteada una idea, que si les parece, podemos entonces, bueno, el que tenga ganas, o el que no sé si Emanuel quiere oficiar, este muchacho más del montón quiere oficiar de moderador, pero podemos entonces abrir un poquito la conversación, no solo para discurrir teóricamente sobre estas cuestiones, sino también para contar un poco, traer escenas, imágenes, relatos, de las cosas que les están pasando a cada una y a cada uno de ustedes en relación a la vida en las aulas en estos tiempos. ¿Les parece? Bueno. Así es, Daniel. La verdad que es un gusto escucharlo, afianzar un poco más las ideas de ese libro que nos ha enviado. Así que, no sé, las directoras del nivel terciario, secundario, inicial, si tienen alguna pregunta ya previa, post lectura, ¿no?, del libro que en su momento envió Daniel para realizar, y si no, habilitar la palabra para cada uno, para cada una que desee contar algo, reflexionar en conjunto acá entre todos los que estamos. Y si no, mientras tanto, yo puedo comentar algunas cositas de lo que por ahí fui pensando, Daniel, sobre esto de la escuela, ¿no? Dale. De ser quizás esa pausa en el mundo. Y voy a citarlo a su querido amigo Scliar, que dice que la escuela es o debería ser un paréntesis en el vértigo de una cierta idea del mundo, sobre todo de ese mundo mediático y publicitario que atosiga a la infancia, adultos y juventud con un devenir de exitismo, consumo y autoayuda. En este sentido, me gustaría que reflexione usted al respecto, más o menos en cuándo es un paréntesis la escuela y cuándo debería ser ese paréntesis en este vértigo de tanto mundo mediático y de consumo que a veces, es verdad, nos plantea la vida, y quizás irremediablemente muchas veces caemos en él y hacemos que la escuela muchas veces sea ese paréntesis y otras tantas no. Ayudamos inclusive quizás inconscientemente a que ese mundo de consumo siga existiendo, se siga reproduciendo. No sé si logro expresarme con el planteo, Daniel. Sí, absolutamente. Permiso antes, Daniel, antes de responder a lo que plantea Manuel, para organizarnos y para ir usando el tiempo, por ahí la idea es que si alguno tiene pensado alguna pregunta o a partir de lo que ha ido desarrollando Daniel surgió alguna inquietud, que vayan en el chat plasmando la pregunta o bien que pidan la palabra. Así nos vamos organizando. ¿Sí? Gracias. Está muy bien, es muy práctico, ¿no? Eso. Vieron que hay algunas cosas que no se pueden hacer virtualmente, pero al mismo tiempo, esto de las clases en medios virtuales habilita algunos otros canales que en la presencialidad no existen y que se pueden ocupar bien. Por ejemplo, la mayoría, me parece, de esos tienen que ver con la escritura. Esto de tener un chat y poder conversar y al mismo tiempo escribir en un espacio común es interesante. Hace poquito hice con mis estudiantes de una materia que tenemos en el profesorado que se llama trabajo de campo, es una materia de investigación. Hicimos el ejercicio de estar juntos sobre un documento de Drive. No es que no se pueda hacer en el aula eso, a veces los chicos llevan las computadoras al profesorado y se pueden hacer cosas parecidas, ¿no? Pero me acuerdo que era toda una maniobra, hacer un ejercicio de escritura colaborativa con un documento de Drive o algo. Y bueno, esto desnuda cierta escritura, ¿no? Me parece, y eso es interesante. Bueno, en relación al comentario de Manuel acerca de si la escuela debe ser un paréntesis respecto de las visiones más comerciales, más mercantilizadas o más de autoayuda del mundo, sí, por supuesto, no puedo menos que suscribir a esa observación de Carlos Scliar, ¿no? Hay
hay algo muy bonito que dice Jorge La Rosa en su abecedario pedagógico. ¿Conocen ese abecedario pedagógico de Jorge? Es un video, pero que ese video dio lugar a un libro después que se llama P de Profesor. Y acá tengo este es el enlace, si lo quieren escuchar en otro momento, pues el tipo agarra las letras de la A hasta la Z, y para cada letra del abecedario elige una palabra pedagógica. La A elige aula, la B elige biblioteca, y así sucesivamente, ¿no? Los que sean profesores de filosofía ya se habrán dado cuenta que está emulando el abecedario de Gilles Deleuze, que a fines de los 60 hizo un abecedario filosófico parecido. A mí me lo tuvieron que decir. Pero en la G de generosidad, elige decir que la escuela es una institución muy generosa y que uno cuando entra a la escuela sale de un montón de lugares. Es una linda pregunta esa, ¿no? ¿De qué lugares salimos cuando entramos a la escuela? Vieron que en muchas escuelas a los chicos les dicen guarde el celular porque entró a la escuela, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, salimos de ese mundo. Y en las escuelas que se usan los celulares, no se los usa de la misma manera, no se los usa para chatear a lo pavote, para reenviar contenidos banales, no se los usa, se los usa para sacar fotos en un proyecto de ciencia o se los usa para grabar sonidos en un proyecto de música. Pero se los profana, ¿no? Entonces, ¿de cuántos lugares se sale cuando se entra a la escuela? Y él dice que en la escuela podría haber 3 carteles que describen muy bien a la escuela. Un cartel tendría que decir, venga que usted aquí tiene mucho tiempo. El otro diría, venga que usted aquí tiene un lugar para usted. Un lugar en la fila, un banco que es su banco, un lugar para jugar. Usted tiene tiempo para un montón de cosas que no son útiles, que no son utilitarias, un espacio que es su espacio, y venga que acá hay de todo. Hay mapas físico-políticos, hay cortes del cuerpo humano, de la planta, qué sé yo, ¿no? La cantidad de cosas que hay en una escuela es un lugar muy provisto, digamos, ¿no? Incluso las escuelas que se quejan de no tener suficientes insumos, tienen muchas cosas comparadas con la casa de uno, en la que no hay nada, qué sé yo, en la que hay las cosas que uno necesita, y algún que otro adornito y un recuerdo de la fiesta de 15 o del casamiento al que uno fue hace 15 años y que ya juntó polvo y mugre. Pero en la escuela hay muchas cosas, entonces esa generosidad de la escuela, creo que esos elementos, es un paréntesis de tiempo, Manuel, cuando hablaba del tiempo escolar y trayendo las clases de taller de docencias que comparto junto a otros colegas, se puntualizó mucho de la importancia del vínculo educativo en la presencialidad. Tienes del vínculo. ¿No quiere alguien contar un poquito cómo le está yendo a los profes de jardín, a los profes de primaria, a los de secundaria? No sé, con qué desafíos se están encontrando, qué es lo que sienten que les resulta más difícil, que les hace pensar. Adelante, desmutéense. Bien, voy a tomar la palabra nuevamente, Daniel, para comentar un poquito cómo estamos trabajando en la escuela primaria, ¿no? Desde el 5.º grado le hablo. Somos 3 docentes en cada una de las secciones de los grados, mejor dicho, hay 3 secciones. Y tenemos la posibilidad nosotros de conectarnos con la mayoría de los niños, de las niñas, de la familia. La verdad que en cada encuentro virtual que llevamos adelante se ejerce una linda atmósfera, ¿no? Hay un lindo clima de encuentro que a pesar de estar ante las pantallas, los chicos se los ve alegres, se los ve compartir sus experiencias cotidianas, lo que hacen en el día, el querer charlar no solo con su voz, sino también lo hacen por escrito con el chat, así que
La verdad que son esos momentos de encuentro que quizás uno creía que por estar la pantalla de intermediaria no se iba a crear esa linda atmósfera y más allá de toda esta situación, creo que el encontrarse con el otro es lo que prevalece y creo que esa parte de la conversación que se da en el aula escolar se logra llevar adelante a pesar de que tengamos una pantalla entre medio, digamos. No sé si se logró escuchar todo, si se escuchó, Sí, sí. pero más o menos hice ese resumen de más que nada el encuentro con el otro y cómo a los niños, a la familia, a los docentes, ese encuentro le es muy amena, ¿no? Ujú. Bien, bien. Bueno, ¿y qué más? Hagamos circular un poquito la palabra, escuchemos otras voces. ¿Quieren? Dale, ahí levanta la mano Dafne, ¿no? Dafna Abril, ¿no? Me pareció que levantaba la mano así. Era una mosca, me pasaba nomás. Yo por ahí quiero decir algo que el Rocío, soy, me presento primero. Un El gusto. otro día tuve clases con chicos del secundario. Y bueno, y estábamos charlando, después de clase quedamos charlando por mí, y esto de qué es lo que, porque ellos dicen mucho de que no están aprendiendo, se escucha mucho ese discurso de que los chicos no están aprendiendo. Entonces, ¿qué falta o qué sobra para ver por qué no están aprendiendo? Chicos, se les manda videos, tienen las consignas, tienen la bibliografía, hacemos videollamadas, ¿qué les estaría faltando? Y ellos ahí rescataban, profe, le decimos la verdad, nos falta la evaluación, porque ese es el momento donde nosotros nos sentamos a estudiar y ahí sentimos que aprendemos. Es la concepción que ellos también tienen, que calculo que la transmitimos nosotros, eso deberíamos revisar, pero que de alguna manera ellos sienten que esa evaluación está faltando y que eso hace que se sienten, tengan que estudiar y así crean que aprenden. Me dejó pensando nada más la respuesta que me dieron. Está bueno, está bien, ¿no? A ver qué dicen de lo que dijo Rocío. ¿Será que la evaluación cumple una función motivacional en los alumnos? Creo que todos tuvimos alguna vez la fantasía, ¿no? De pensar cómo sería la escuela sin calificaciones. Bueno, ahora de repente se hizo realidad eso. No sé, las chicas del Eccleston, ¿qué dicen? Sí, ¿Qué yo se quería imaginan? responder como desde mi lugar de alumna, ¿no? Como A ver. también te pasa eso de que quizás el tener una pronta evaluación te hace sentarte a ejercitar, a repensar los contenidos, a tener que, bueno, justamente sentarte a estudiar, a practicar. En cambio, el no tener esa posibilidad de evaluación o que la evaluación no sea un momento tangible en el que voy y me siento concentrado en mi aula, quizás no te permite como centrarte en algo específicamente, sino que no te permite ese tiempo libre, justamente es lo que habla Daniel, ¿no? Sí. Yo con esto A mí me... permiso, con esto de la Silvana, evaluación dale. justamente comentaba, esto cuando se supo no se evalúa, se valora. Coincido con esto con Rocío, acá quedamos bien al desnudo, la escuela, los docentes, del rol, de la función que cumple la evaluación. Y no sé si motivacional. Sigue siendo, me parece, esa cuestión de la presión, del control y por añadidura vendría el aprendizaje. Duele decirlo como docente, pero me parece que sigue teniendo ese peso la evaluación. Entonces me parece que ahí está el gran desafío. Cómo ese alumno, dicho vulgarmente, se enganche, se interese, se motive, sin saber si va a ser evaluado o no. Que pueda valorar en sí mismo el aprendizaje, para él como persona, pero me parece que la evaluación pasa por ahí, o sea, sigue teniendo ese peso de la presión, del control, de la calificación, de la cuantificación. Mira, mañana a las 6 de la tarde me han pedido en un programa que se llama Aulas y Pantallas de Córdoba que dé una charla sobre la evaluación. Y entonces presentaron la charla con el título, con lo que le habían puesto un título, algo así como, a ver, le pusieron este título,
que a mí no me convencía, ¿no? Los sentidos de la evaluación, oportunidades y tensiones de evaluar aprendizajes en la virtualidad. Le pusieron de ese título, ¿no es cierto? Y entonces yo un poco, bueno, tratando me pidieron, bueno, por favor que en mis redes yo divulgara esta actividad para que se anote gente, ¿no? Bueno, es algo gratuito, libre, cualquiera, pero bueno, entonces lo puse en el Facebook, como para que se enteren la gente que está interesada en eso. Sin embargo, le agregué un texto al que le puse de título A desevaluar. Me gustaría leérselos a ver si aporta a esta conversación, ¿no? Presenta el texto muy brevemente, ¿no? Facebook, en su uso veloz, presenta dos concepciones de la evaluación. Una, muchas veces se piensa que evaluar es valorar. A veces se tiene la delicadeza de aclarar que no se trata de valorar a las personas, sino a sus aprendizajes. Y el marco de referencia de esa valoración es lo que se espera a los chicos, junto a la pregunta, ¿lo lograron? Y si no lo lograron, se dice que están en proceso, en el jardín por lo menos, que es el eufemismo para denominar al fracaso, ¿no? Entonces las evaluaciones se dividen en periodos con denominaciones que recuerdan las prácticas clínicas o los balances contables. Evaluación diagnóstica, procesual, sumativa, de inicio, final, etc. O se dividen en categorías que compartimentan al sujeto, su parte socioemocional, su parte física, su parte intelectual, etc. Y al saber se lo busca como perteneciendo a ciertos ejes organizadores, las disciplinas u otras formas de definir las áreas del conocimiento. Contrario a este paradigma que está tan instalado, existen, pienso, otros lugares desde los que puede pensarse la cuestión. Puede decirse, por ejemplo, que evaluar es el nombre que se da en las escuelas a muchas cosas, algunas parecidas y otras diferentes del compromiso con las huellas de la enseñanza, con las ganas de entender y de acompañar y de educar mejor que deberían encabezar las prioridades. Por eso cuando decimos que evaluamos, no expresamos también ese deseo de prestarle atención a nuestros alumnos y alumnas, como cuando usamos otras palabras, mirar, preguntar, tratar de entender, prestar atención, acompañar, analizar. El marco de referencia ya no es si entendieron, si les sale, si pueden, sino la intención amorosa, honesta de ofrecer enseñanza, cuidado, confianza, sin mezquindad medicional, sin microscopio, sin clasificación, sin un listado de competencias que hay que ir alcanzando, sino con el deseo de entender y atender, de escuchar y de aprender, que insisto, creo que esto puede tener ese efecto de presión también, ¿eh? Lo que no ejerce, bueno, sigue, si lo quieren leer pueden ir al Facebook y leerlo entero, pero creo que el efecto, yo le dije motivacional de una manera superficial, pero es verdad, el efecto de presión, que es lo que plantea Rancière, ¿no? El maestro ignorante, que dice que la voluntad se requiere de cierta voluntad para que la disciplina empuje al conocimiento, a la inteligencia, ¿no? ¿Quieren ver lo que dicen de esto? Dos personas que no están de acuerdo entre sí, pero que las dos son interesantes lo que dicen. Tengo aquí una cita, que mientras se hablaba de esto, busqué. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Fíjense, esta es una cita de Ángel Díaz Barriga. Él dice, un examen no busca resolver el problema acerca del conocimiento, sobre cuánto sabe un alumno, sino sobre la cuestión de cómo organizar a una masa impersonal de personas definidas como alumnos dentro de una carrera. El examen no sirve para saber cuánto el alumno sabe. Miren qué fuerte, ¿eh? Dice, el examen no sirve para saber si el alumno sabe o no sabe. Las pocas preguntas que lo componen no abarcan ese conocimiento. Y la rigidez estructural de los exámenes claramente no es un modo eficaz de tomar contacto con los saberes de las personas. ¿Para qué sirve entonces el examen? Para ordenar el rebaño, para ejercer un control sobre grupos numerosos que demandan ser acreditados por sistemas institucionales. Miren lo que está diciendo. No es un instrumento pedagógico, es un instrumento de control. Sirve para ordenar el rebaño, la evaluación calificativa, digamos, la calificación, el examen que redunda en calificaciones. Una visión distinta del examen es la de Simons y Magellan en Defensa de la Escuela. Fíjense, después de analizar la idea de Díaz Barriga, aunque ellos no citan a Díaz Barriga, no sé, son belgas, no lo conocen, Díaz Barriga es mexicano, no sé si lo habrá leído, pero después de analizar la misma idea que está en muchos lugares, dice,
El examen tiene también otro significado, la preparación para el examen. Creo que de esto estaba hablando recién la profe, ¿no? La preparación para el examen es fundamental. Lo que cuenta no es tanto el resultado como el esfuerzo. El examen y su periodo previo a menudo crea un lapso de tiempo liberado de otras tareas y un espacio en el que los estudiantes pueden aplicarse a la materia de una forma concentrada. En este intensivo periodo de estudio y de práctica, lo esencial es la preparación en sí misma. El examen es una especie de excusa para ejercer presión, según estos autores, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? No es para poner en evidencia lo que no sabe el que no sabe, no es para felicitar al que sabe mucho, sino que es para que todas y todos tengan un tiempo más intenso, más dedicado al estudio, etc. No sé si suma a la intervención o al debate sobre el lugar de la evaluación en la escuela, ¿no? Pero ahí hay dos ideas, dos opiniones que pueden tomarse. ¿Qué más? Hago una pequeña acotación, Daniel. Sin ánimos de interrumpir mucho, pero si hay algo que por ahí, particularmente en esta carrera que realizamos en Flaxo, y no porque esté usted ahora aquí, me ha agradado mucho y me ha hecho abrir los ojos en muchos aspectos, es justamente esa cuestión de evaluación, ¿no? Esa valoración del tiempo del otro, más allá de lo normativo, administrativo, de si un día más, un día menos, sino esta cuestión de recibir el mensaje que otro nos brinda, ¿no? Así a manera, como lo explicaba hoy usted, de epistolar, ¿no? Esa privacidad que luego uno lo hace público con lo escrito, y ese ida y vuelta que se va intercambiando, ir reflexionando, ¿no? Esa invitación a la reflexión luego de haber realizado un esfuerzo, un trabajo. Creo que particularmente va por ahí el tema de la evaluación, ¿no? De ese ida y vuelta, de valorar al otro y ayudarnos mutuamente a continuar reflexionando, ¿no? Para no caer en una tarea prácticamente administrativa o fiscalizadora de los conceptos a dar, sino que el rol docente se ejerza desde esa manera. Es una reflexión que quería expresarla simplemente, así que me vino bien poder hacerlo en este momento, así que gracias. Bien. Acá Hugo dice, cuestiones técnicas cuando no alcanzan a entender una actividad o se la olvidan en el tiempo que deben realizarse. Aparte no se cuida su salud emocional, algo que se protegía mucho en la escuela, con las relaciones sociales que establecen con el docente y sus compañeros. Claro. Sí, hay algo de la contención, del cuidado, del vernos todos los días y poder prestarle atención a ciertos detalles que se nos escapan, ¿no? De la pantallita, totalmente. Como mamá de un niño de 7 años, dice Celeste, a la vez que tiene Meet o videollamadas con su seño, le brillan los ojos, se siente muy feliz, aunque extraña la materialidad del aula. Y a Silvana le preocupa mucho y la angustia cómo hacer hoy con algunos chicos que ingresar a la escuela era salir de algunos mundos no deseados y disfrutados, más bien sufridos. Sí, ¿no? Alguien me dijo que la escuela les salva la vida a los chicos, un poco, ¿no? A lo mejor para algunos es más cierto que para otros, pero para todos es un poquito cierto, por lo menos. ¿Qué más? ¿Hay gente de otros niveles que no sea secundario, de primario o de jardín? Para contar un poquito algo. Mis estudiantes del Eccleston estudian para ser docentes de nivel inicial. Sí, adelante. María ¿Qué tal? Luisa. Mi nombre... Sí, bueno, soy alumna del Eccleston y bueno, claramente tuya, Daniel. Yo quería comentar, no sé si se me escucha bien, pero quería comentar mi situación en particular. Yo tengo 2 hermanos, una nena que está en primer grado y un nene que está en primer año, y yo que estoy en primer año en mi profesorado, o sea que las 3 etapas.
Claro. Y bueno, justo nos agarró esto de la virtualidad y comentar un poco los tres niveles y cómo diferentes maneras nos pegan a los tres. Bueno, la nena de primer grado, por ejemplo, no quiere saber nada con la pantalla, no le gusta, nos cuesta enfocarla, ahora como que bueno, se está soltando porque ve que es lo que lo que le toca, digamos, pero no le gusta y le cuesta, y está en primer grado, y vos decís, bueno, ¿cómo aprendió a escribir o a leer con esta metodología? Entonces también es muy importante ahí el rol del docente, y bueno, mismo de la familia, porque mismo todos nos tuvimos que poner y enseñarle. Y ella es muy sociable y le encanta, va a un parque o lo que fuese y juega, pero con la virtualidad se le hizo muy difícil. Y bueno, y mi hermana de primer año, por ejemplo, es como decías vos en su momento, que la escuela es como que logra un espacio para que el chico salga, porque a veces se queda encerrado 24 horas en el cuarto y tiene clases ahí con el celular y no sale. Y vos decís, bueno, pero en clases, ¿cómo es? O sea, él tenía como un espacio, no sé si recreativo, pero salía y tenía una rutina. Y bueno, yo con el profesorado, a veces si yo no me pongo límites, es como que no tengo esa capacidad de levantarme temprano, ponerme a comer la computadora, es como que bueno, el profesorado sí, tengo que ir, me tengo que levantar, entonces se hace difícil para mí esto de la virtualidad. Muchos, por ejemplo, el caso de la mamá que tiene un nene de 7 años que se le brillan los ojos cuando ve la pantalla, es muy diferente a, por ejemplo, el caso de mi hermana, por ejemplo, que no quiere saber nada. Entonces hay realidades diferentes y es para mí depende mucho también del docente, quién está del otro lado y cómo dicta las clases y cómo se adapta a eso. Para mí es una adaptación de todos lados. Sí, hay algo también que todavía no apareció acá en esta conversación, pero que es importante, y es que en este momento la escuela está haciendo o va a hacer fuertes alianzas con el sistema de salud, ¿no es cierto? Cuando tengamos una vacuna para distribuir, es inimaginable que esa vacuna se distribuya a toda la población sin la ayuda de una institución tan reticular socialmente como la escuela. Y por otro lado, en este momento, creo que la mayoría de los docentes de nivel inicial y primario, por lo menos, y en secundario también, están enfatizando contenidos ligados al cuidado de la salud y a la prevención del coronavirus, por ejemplo, que el lavado de manos, etcétera. Bueno, a los más chiquitos les hacen cantar una canción para que el lavado de manos dure lo que dura la canción, y cosas por el estilo, ¿no? Hay algo además del sufrimiento, bueno, el sufrimiento, no sé, es una palabra fuerte, ¿no? Pero sí. Sí, yo quería retomar un poquitito lo que Silvana planteó en el chat acerca de, y que vos lo relacionabas también con que la escuela de alguna manera separa de otros mundos. Y hay muchos chicos, estoy hablando de nivel secundario sobre todo, donde la escuela es un espacio donde tienen su lugar, donde son mirados por otros, donde son tenidos en cuenta. Y recuerdo puntual una anécdota que me ocurrió con un alumno, en una época que yo tenía tutorías con ellos. Toca el recreo de salida de la escuela, toca el timbre de salida de la escuela y todo, bueno, más o menos uno tiene que ponerse así y decir sobre mi cadáver para que no lo pasen a uno, digamos, y no se queda hasta el final. Y dio vuelta y bueno, me quedé con él para conversar y me dice, vio, profe, todos salen corriendo para llegar a su casa. Yo no quiero que toque el timbre porque no quiero llegar a la mía. Entonces, ¿dónde están ahora? Yo pienso en esos chicos. ¿Dónde están ahora esos chicos que durante mucho tiempo de sus vidas, la escuela son 4 o 5 horas, donde ellos tienen un lugar, donde son mirados, donde son registrados? Aunque son registrados porque se porten mal, no importa, pero son registrados y mirados. ¿Qué pasa ahora con estos chicos? Más allá del aprendizaje de un contenido. Sí, sí. ¿Quién les salva la vida si no la escuela, no? Exacto. ¿Quién les muestra que pueden ser otra cosa? Exacto. ¿Quién les muestra que no están predestinados a hacer lo que su familia dice que son o que van a hacer? ¿Quién les muestra que pueden
despegarse y que pueden imaginarse en lugares diferentes, ¿no? Que pueden ser astronautas y bomberos. Lo digo por esto de que uno le dice, ¿qué querés ser cuando seas grande? Quiero ser astronauta, dice el nene, ¿no? Después probablemente no sea astronauta, porque no todo el mundo puede ser astronauta, pero soñarse en posiciones, en mundos diferentes del propio, ¿no? Por eso creo que lo del astronauta es bien simbólico. Qué bueno, qué lindo eso. Después, María Rocío Piedrabuena había dicho qué falta y qué sobra, y los alumnos habían dicho nos falta la evaluación, ¿no? Había notado eso que me llamó la atención. ¿Y qué más falta o sobra en la pandemia? Es una linda pregunta, ¿eh? Yo por ahí, Daniel, también me pregunto cómo hacer, porque a ver, está de más decir que esto fue algo inédito, que fuimos aprendiendo y acomodándonos sobre la marcha. Seguramente hay un montón de cosas que desde nuestro lugar como escuela y como docentes tenemos que replantearnos. Esta experiencia piloto creo que nos va a servir como para ajustar algunas cuestiones. Por ahí me preocupa porque acá viene un cambio de estructura mental, no solamente de la escuela, del docente, sino de la familia y del alumno. Hoy en día se escucha mucho que sacando, porque también es una cuestión que salió, esto de que esta situación dejó al descubierto las desigualdades que hay, muchos pibes no pudieron seguir por cuestiones de no contar con el dispositivo, con la conectividad. Pero hoy en día yo tengo una hermana que es docente de primaria, tengo mi sobrino que va a primer año de primer grado, y cuentan con los recursos necesarios, pero no hay ganas, no quieren, estamos cansados, ya no queremos ver más el video que nos mandó la señorita. Nosotros, yo como docente y directora a nivel superior, vemos, y acá tenemos algunos alumnos que están participando, son residentes de nivel inicial y de historia y terapia, y también ese desánimo, y es como que uno por ahí en el fondo se pone a pensar, y bueno, pongámonos las pilas porque como que no nos queda otra. No es una situación que eligió una modalidad que eligió una localidad o una institución o un nivel. Es como que esta realidad se nos vino encima. Pero pasa, me parece, por eso, o sea, como tratar de acomodarnos mentalmente de que son otros los espacios, otros los tiempos, como que le tenemos que poner cada uno lo que tenemos y lo que podemos. Y me parece que eso va a costar. Para que uno ya se empiece a hablar, hoy también estoy en una reunión de que ya se viene proyectando, de que esto se puede llegar a extender. Entonces, ¿cómo cambiamos la actitud frente a esto? ¿Cómo como escuela, como instituto formador, le hacemos llegar el discurso a la casa, al estudiante, a la familia? Bueno, a ver, nos tenemos que acomodar en esto. Sí. Quiero hacerles una pregunta a todas y todos los que estamos acá. ¿Se animan a tomarnos 5 minutos para hacer un pequeño ejercicio? Porque por supuesto, somos muchos, 89, yo me imagino un aula con casi 90 personas, y si bien es posible, y lo estamos haciendo, conversar así, espontáneamente, se me ocurre que una muy linda manera que podemos aprovechar es hacernos algunas preguntas por escrito. Si quisieran tomarse 2 minutos solamente o 3 para escribir una pregunta, después por supuesto con estas preguntas veremos qué hacemos, y seguramente que va a haber algunas que podremos conversar y otras que quedarán ahí, pero seguramente serán insumos después tanto para ustedes como para nosotros para seguir trabajándolas en las aulas. Estoy poniendo en el chat un enlace a un documento abierto, cualquiera puede escribir en él. Entonces la idea sería tocar ese link, abrir ese documento, y en forma anónima además, nadie deja su nombre ni lo firma, sino que en forma anónima escribir alguna pregunta que nos hacemos acerca de esta temática que estamos discutiendo, ¿no? No preguntas para mí, o preguntas para ser respondidas rápidamente con sí o con no, sino preguntas del tipo de preguntas que nos ayudan a pensar, ¿no? ¿Les parece? 1, 2, sino la cantidad de preguntas que tengan ganas, en forma anónima, sin vergüenza, y las ponemos ahí. Yo me voy a mutear por un momento y en 3, 4 minutos retomamos con las preguntas que vayan apareciendo.